Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos, amados. Y sí, Israel Casa Integral en las Naciones. Una semana apasionante. Una semana apasionante en un tema que tiene que ver básicamente con un contexto histórico. En Torá al instante estaremos hablando, repito, sobre lo que es la historia. Hemos venido hablando ya por varias semanas de la importancia de la historia. Porque si no conocemos nuestra historia, estamos sujetos a repetirla. Y lastimosamente, con el paso de los años y los meses, los días, hemos perdido la línea de vida respecto a muchos actos que la historia ha de alguna manera también tratado de ocultar, y que muchas de nuestras generaciones hoy, en el siglo XXI, están muy lejos de realmente conocer. Si les preguntamos a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, respecto a los temas de lo que es la Inquisición o el Holocausto, probablemente tengan alguna ligera idea, pero no tengan ninguna certeza, alguna aseveración sobre estos temas tan importantes. Quiero recomendarles, mis amados hermanos, los que puedan hacerlo, adquieran este libro, El regreso del marrano kosher. El regreso del marrano kosher. No estoy hablando de marranos en un lugar donde se críen marranos. Estoy hablando del regreso del marrano kosher, escrito por el rabino Isaac Shapira. Este libro tiene una relevancia importante para el tema que estamos tratando esta semana, toda vez que nos habla precisamente de la expresión el marrano. Recordemos que cuando vino el tiempo de la Inquisición, aquellos judíos conversos a la fe del nivel 1 se les consideró o se les empezó a llamar como marranos. Era el pueblo judío converso a la fe, repito, del nivel 1. Pero la historia, cuando la mencionamos así con unas pocas palabras, podríamos pensar, pero ¿cómo el pueblo judío negó su fe? ¿Cómo el pueblo judío pudo negar a Mashiach, a Hashem? Porque realmente este pueblo judío pues no reconoce a Yeshua HaMashiach. Pero cuando vemos la historia un poco más en detalle, y de paso les recomiendo, amados hermanos, si usted desea profundizar y conocer más acerca de estos temas, les recomiendo, vaya a YouTube. Hay muy bueno, la verdad he pasado un buen rato hoy particularmente, viendo algunos documentales sobre los temas de Inquisición, sobre los temas de Cristóbal Colón, su origen, y temas documentales serios, por favor, documentales históricos, documentales de la National Geographic, canal de History Channel sobre historia, canales importantes que nos muestran desde un punto de vista histórico, profesional, académico, arqueológico y demás, el contenido del tema que estamos tratando. Y realmente es sorprendente. Yo le decía a mi amada esposa, la pastora Pili, estoy impresionado de acercarme a estos temas, porque aunque si bien es cierto que los he conocido y he leído y he estudiado sobre algunos de ellos, definitivamente la historia tiene mucho, mucho más allá de lo que estamos viendo. Voy a dejarles entonces hoy, sobre el contenido de la semana, algunos temas que usted va a profundizar si realmente de hecho le interesa y le apasiona, repito, considerar estos temas. En este texto, El regreso del marrano kosher, del rabino Isaac Shapira, hay muy buena información. Este es un libro, mis amados hermanos, que les digo, en Torá, nosotros en este proceso de formación, de transición,
este es un libro que debes leer. Debes leer. La verdad me costó un poquito conseguirlo, está un poco escaso en el mercado, pero gloria al Eterno, por fin lo llegó a mis manos. Muy bien. Tengan presente esta fecha, febrero de 1481. Observen, 1841. Recuerden esa fecha, 1491. ¿Por qué quiero que la recuerden? Porque recuerden también que el descubrimiento de América, como así se llamó, fue el 12 de octubre de 1492. Esto ocurre unos pocos años antes, poquitos años, casi 9 años antes de ese famoso tema del descubrimiento de América, que entre otras cosas, todos decimos que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero muy interesantemente, quien le dio el nombre América no fue Cristóbal Colón. El nombre de América viene de Américo Vespucio, que de hecho fue un marinero que mucho tiempo después, dentro de los viajes que Cristóbal Colón hizo, él viajó con esos grupos de hombres, fueron muchos viajes, ya voy a entrar a esos detalles, y él en esos viajes aprendió la cartografía, a ser marinero, aprendió todo este proceso, y posteriormente él realizó sus propios viajes, y finalmente él fue quien de alguna manera entró a conquistar lo que ya se había conquistado, y se atribuyó la conquista, y se atribuyó lo que es hoy América, en homenaje ¿a quién? A Américo. Vean, qué interesante. Así es todo, nadie sabe para quién trabaja. Febrero de 1481 se proclama un acto de fe, el acto de fe del año 1841. Cuando usted se pregunta un acto de fe, haga una búsqueda de Wikipedia muy rápida. ¿Qué es un acto de fe? Un acto de fe dice textualmente: ningún adulto puede salvarse si no hace acto de fe. Dios no puede dar al hombre adulto responsable el don de su amistad sobrenatural, sino cuando el hombre la acepta previa y libremente. Un acto de fe se proclama en España, y en este acto de fe se establece, a través de lo que está ocurriendo con el proceso de la Inquisición, el llamar a todos aquellos hombres judíos, al profesar su fe judía, empiezan a ser llamados en un acto de fe y empiezan a ser condenados a muerte si no hacen el proceso de conversión a la fe del nivel 1. Pero no es solamente el hecho de que usted tiene que decir que ya no es de su fe judía, sino que ahora va a ser de la fe del nivel 1. No es simplemente eso, hermanos. Las situaciones en el entorno político, social, religioso, con incidencia directa de los reyes de España, los reyes católicos, Fernando e Isabel, con la audiencia directa del Papa de aquellos tiempos, es decir, ese nivel 1 absolutamente protagonista del poder y de la depravación, de la muerte y de la violencia, están frente a toda esta situación. El primer acto de fe de la Inquisición en España es en esta fecha, 1481, en Sevilla, y tuvo el dudoso honor de ser escenario donde se estrena esta liturgia del horror. Precisamente ese mismo día del acto de fe, se presenta un número de personas de la comunidad judía llevadas a ser condenados a muerte por el hecho de no haber permitido o haber aceptado el hacer un reconocimiento en la fe católica. Uno de los aspectos más importantes de este asunto es el estudio de los sanbenitos, las túnicas que llevaban los reos y en las que se solía dibujar todo tipo de figuras de muerte, haciendo de esta forma el hecho de condenarlos. Los sanbenitos, capotillos y corazas que componían el resto de la macabra indumentaria de los condenados no se limitaba a la icografía de lo que hoy se conoce como un acto de fe. Se menciona que estas túnicas se colgaban en la iglesia parroquial donde reside el condenado,
y eventualmente en sus sinagogas. A los hombres se les afeitaba, se les rasuraba su barba, que representaba una posición varonil, de santidad también, y se les rasuraba completamente su cabeza. A las mujeres se les despojaba de todas sus prendas de vestir, se presentaban totalmente desnudas, posteriormente eran forzadas a amarrarse a unos maderos y posteriormente la orden del acto de fe por parte de la fe 1 o del nivel 1 era quemar a estas personas en grupos de 20, de 50, de 70 personas quemados a la vez. Para no entrar en estos detalles tan macabros de los detalles que la historia narra, vemos que no quedaban, por favor, ni siquiera satisfechos de ver una escena tan dantesca y se convertían estos altares heréticos en lo que ellos consideraban un acto de fe al tratar de eliminar a todos aquellos que tuviesen que ver de alguna manera con el tema de la herejía. Todo aquel que no proclamara la fe del nivel 1 era considerado como tal un hereje y por consecuencia el tribunal de la Inquisición tenía la responsabilidad, la santa responsabilidad de condenar a muerte a estas personas. Pero no era solamente el hecho de condenarlos a muerte, sino que adicional a ello se ocurría en lo que se conoce como la Inquisición, en ese proceso entre comillas judicial, y que más tarde se convirtió fue directamente en una institución previamente establecida, dirigida, controlada por el papado. Por favor, considere lo que estoy mencionando. ¿Quién era la cabeza visible y autónoma de toda la escena dantesca de la Inquisición? El Papa. A través de un documento que se llama la Bula Papal, ya vamos a hablar un poco también sobre eso. Pero esto tiene otro trasfondo, y es que evidentemente los reyes de España tenían como propósito apoderarse de toda la riqueza del pueblo judío. Y la mejor manera de hacerlo era o fue crear estos actos de fe indicando que el pueblo judío incidía en la comunidad creyente de la fe 1, incidía en el sentido de quererlos judaizar. Miren, esta palabra judaizar que está tan de moda por estos tiempos no es una palabra absolutamente nueva, es más, es una palabra que le ha causado, repito, la muerte a miles de gentes de la comunidad judía en el mundo. Historias que pasan desapercibidas, historias que muchos de nuestros jóvenes, repito, tal vez nunca vayan a conocer porque seguramente que en sus escuelas, en sus academias, no les hablarán sobre esta historia. Y me he tomado el tiempo esta semana para que recordemos un poco. ¿Por qué, hermanos? Porque es que estamos entrando a este proceso que hemos llamado entre comillas, yo lo menciono entre comillas y con mucho respeto, las raíces hebreas. Prefiero mencionar la Torá. Y es para que signifiquemos que venir a Torá y venir a raíces hebreas no es simplemente un día decir, bueno, me voy a retirar del nivel 2, esto me parece bonito lo que están haciendo en el nivel 3, usar un talí me parece bonito, usar los tzitzis pues también, bueno, no me gusta mucho, pero está bien, reunirnos los sábados me parece rico porque el domingo me queda pues libre para ir a jugar fútbol, para no sé. No, hermanos, esto no es un asunto de moda. Esto no es un asunto de moda, es un asunto de identidad, es un asunto de convenio, es un asunto de pacto, es un asunto extremadamente serio e importante. Pero si no conocemos nuestra historia y de dónde ha venido todo lo que el pueblo judío ha tenido que pasar, entonces, como lo mencioné el día de ayer, es tan fácil hoy decir, tengo 20 años estudiando Torá y soy maestro de 30 años de Torá. No, un momentico, hermanos. No, hermanos, por favor. Mucha humildad y respeto con estos temas. El pueblo judío, que ha sido el que ha permitido que hasta nuestros días se persevere todavía la Torá y que nosotros la recibamos tan sencillamente y queramos ponernos con títulos y honores, y como pasó con Américo y con Cristóbal Colón, que otros se lleven los honores. Entonces, estos sistemas papal y el sistema monárquico de España
toman el control de esta situación con el único propósito de expropiar de las riquezas, abundantes riquezas del pueblo judío. Ese era el fondo de toda la historia. Y para ello utilizaron una estrategia religiosa: hacer pasar al pueblo judío como un pueblo judaizante, hacer pasar a un pueblo judío en el sentido de estar desobediendo la autoridad de los reyes, la autoridad del Papa, con sus conceptos de Shabbat y con sus conceptos toraicos. Entonces, la única forma como lograron ellos apoderarse de este contenido fue crear el contexto de la llamada Inquisición. La palabra Inquisición, que viene de una palabra latina inquiro, que significa investigar. Y este nombre se aplicó a las comisiones que se presentaron desde el siglo XIII y posteriormente a otras estructuras dentro del contexto de la Comunidad Europea. En 1184, el Papa Lucio III requirió que los obispos hicieran una investigación, una inquisición, una investigación judicial por herejías de sus diócesis, una disposición renovada por Cuarto Concilio de Letrán en el 1215. Las inquisiciones episcopales, sin embargo, resultaron ineficaces debido a la naturaleza regional del poder del obispo y porque no todos los obispos introdujeron inquisiciones en sus diócesis. El papado entonces asumió gradualmente la autoridad sobre este proceso, aunque los obispos nunca perdieron el derecho a dirigir su propia inquisición. En 1227, el Papa Gregorio IV nombró a los primeros jueces delegados como inquisidores de la depravación herética, muchos, aunque no todos, de los cuales eran de la línea dominica y de la línea de los franciscanos. Esto es muy importante, hermano, cuando hacemos mención a estas dos líneas del nivel 1, los dominicos y los franciscanos. No voy a entrar al detalle de explicar qué hacían y cuál era, digamos, su creencia, pero de alguna manera eran considerados, si lo puedo decir así, estrictos, o que profesaban una fe de una manera tan radical. Esta creo que es una buena palabra. Eran extremadamente radicales. Entonces, para ejercer autoridad de inquisidor, pues definitivamente se requería hombres que tuviesen el coraje, la perversión de más, de ser radicales, legalistas hasta donde no más en su fe, de tal manera que no les temblara la mano hacer, entre comillas, la justicia a los herejes que no se sometieran a esa condición de fe. Así es que, bueno, avancemos un poco en esta historia. Al instituirse este sistema de inquisición en un distrito, un inquisidor normalmente declaraba un periodo de gracia durante el cual aquellos que confesaran voluntariamente su propia participación en la herejía y la de otros recibirían solo penitencias leves. El inquisidor utilizó entonces confesiones para compilar una lista de sospechosos que convocó a su tribunal. Aquí esto lo leemos en un texto histórico, pero su trasfondo, repito, el trasfondo tras esta historia es dantesca, hermanos. Es que es, la verdad, impresionante. Quiero explicarme un poco al respecto. Bastaba con que una persona anónima se presentara al tribunal de inquisidor o de inquisidores y dijese: he visto a ese hombre guardando Shabbat, he visto que enciende velas, que se reúnen en el día de sábado, y los he visto que leen un libro que parece ser un libro, no la Biblia, parece que leen un libro que es probablemente una Torá. Bastaba con el simple hecho de que alguien, por interés, por simple mala intención, por lo que usted quiera considerar, hiciera mención de que tal persona hacía algo que no se consideraba dentro del parámetro de la fe, de la religión, para que inmediatamente los inquisidores los llevaran presos a los sitios de inquisición, y después de que una persona
fuese tomada presa. Aquí no estoy hablando con razón o sin razón, es decir, no había motivo, simplemente que alguien lo mencionara y ya, la persona era puesta presa, o las personas o las familias eran puestas presas. Estoy hablando de personas judías que eran llevadas a los sitios de inquisición y prácticamente esas personas nunca jamás volverían a salir de esta condición. Por lo tanto, mis amados, para mencionar, si estos términos de la Inquisición los pudiésemos percibir hoy de alguna manera, y perdónenme que haga este paralelo al respecto. ¿Cuántas veces nosotros, cuando la gente a nuestro entorno, aún familias, conocen que estamos en Torá, que celebramos y guardamos Shabbat, cuánta gente hoy inmediatamente corta todo tipo de comunicación, todo tipo de relación afectiva, amistosa o familiar con nosotros? ¿Les ha pasado, amados hermanos? Cuando este fenómeno se ocurre, es impresionante que salimos del nivel 2 y procuramos salir con las puertas abiertas, procuramos salir en bendición, pero sin embargo lo que encontramos en muchas de las ocasiones, generalmente, no vamos a decir que es la generalidad, pero ocasionalmente un pastor puede bendecir a una familia y decirle, bueno, hermanos, si ustedes han tomado esa decisión de querer guardar el Shabbat y de estar en estudio de Torah, no, está bien, los entiendo, vayan con bendición. Muy difícil, no digo que no los hay, pero es lo menos común. Generalmente salen despedidos y salen despedidos de una manera arbitraria, fuerte, incluso con amenazas. Inmediatamente la orden de la cabeza visible de la congregación es: ningún vínculo se puede presentar con esta familia que están en una secta o que han decidido apartarse del buen camino, los hemos perdido y por lo tanto les solicito, es más, les ordeno a toda la congregación que eviten cualquier tipo de contacto con estos herejes. Hermanos, eso significa que los tiempos de la Inquisición, aunque no en la gravedad y en el acto de barbarie que se ocurrió en otros tiempos, pero prácticamente el concepto está vigente hasta nuestros días. Ahora, hago esta mención, mis amados hermanos, por lo siguiente, porque gloria a nuestro amado eterno Padre Hashem, hoy podemos congregarnos, hoy podemos estudiar la Torá, hoy podemos cumplir con los mitzvot. A mucha gente no le simpatiza, bueno, pero probablemente no estemos llegando a los horrores de la época de la Inquisición propiamente. Pero sin embargo no estamos lejos de que cosas como estas ocurran. No estamos lejos de que un movimiento del nivel 2 se levante contra ministerios del nivel 3 y se agredan y se ataquen. De hecho, creo que ha ocurrido en otros lugares donde han atentado con la vida de pastores, de rabinos. Apenas recientemente, hace unos pocos días, aquí en los Estados Unidos, recordarán ustedes, un hombre entró a una sinagoga y asesinó al rabino y a otros miembros de la congregación. O sea, estas cosas que tienen un fundamento en todo este contenido histórico que he querido traer y presentar, me parece que necesitamos retomarlo, hermanos, porque evidentemente el odio, la fobia semita, la judeofobia continúa hasta nuestros días. De tal manera que cuando estas personas eran llevadas, repito, a una condición de tribunal de inquisición, prácticamente esas personas ya desaparecían. Es decir, eran llevados a torturas demenciales, a torturas totalmente infrahumanas, y a su vez, en estas torturas, los inquisidores lo que procuraban también era que aquellos acusados, si querían salvar su vida, o por lo menos no tener una tortura tan dramáticamente dolorosa y dañina, entonces debían confesar nombres de otras personas que practicaran o estuviesen llevando a cabo labores de Torah, de Shabbat, celebración de las santas o de las convocatorias, por ejemplo. Entonces, las personas bajo una condición de tortura se veían prácticamente
en la necesidad de dar nombres. Y dar nombres sin ninguna causa. Es decir, yo voy a mencionar a 3 o 4 personas y voy a mirar, yo quiero salvarme, yo no quiero seguir sufriendo este daño. Y entonces daban nombres e inmediatamente los inquisidores, los judiciales, para llamarlo así, según la expresión de Inquisición, iban inmediatamente a estos lugares y tomaban a las demás gentes. Era una manera, repito, bárbara como se desarrollaba todo este proceso, de Inquisición. Cuando nosotros miramos estos ejemplos de Inquisición, nos damos cuenta que las personas, una vez eran puestas en prisión, repito, pues sus tragedias de vida eran lamentables. Y esto lo menciono porque evidentemente este texto nos habla justamente de ese aspecto. Cuando el pueblo judío decidió entonces empezar a negar su fe, entre comillas, y hacerse al nivel 1. Y posteriormente, cuando se hacían al nivel 1, los conversos, los marranos, entonces se les permitió trabajar, se les permitió vivir relativamente, y ellos, muchos alcanzaron obviamente fortuna y posición y todo lo demás. Pero ellos a su vez procuraban mantener su fe en secreto, es decir, continuaban celebrando en casa su ceremonia de Shabbat, hacían su encendido de velas, su oración de la mañana, su oración del mediodía, su oración de la tarde. Pero si llegasen a ser delatados, sorprendidos o meramente una sospecha sobre tal acto, repito, inmediatamente era considerado una herejía, era considerado un delito capital e inmediatamente llevados a la condición de pena de muerte. Normalmente la pena de muerte, aparte de las torturas y de los acosos en todos los sentidos, entonces lo que se hacía era llevarlos a las hogueras. Y esto de la hoguera tiene que ver, y lo voy a tratar de mencionar un poco más adelante, con otro evento importantísimo dentro de la historia. Quiero mencionar como siguiente punto para considerar el tema, entonces, ¿cuál era la importancia del papado de Roma hasta nuestros días hoy? Qué pena cuando hablamos de estos temas con la comunidad del nivel 1, que tanto profesan su fe, pero que lastimosamente no conocen la historia. Entonces el Papa viaja a cualquier lugar del mundo y millones de gentes se apostan a recibirlo sin conocer la historia, hermanos, la historia de lo que esta institución en el mundo hace, porque es un poder político, económico y religioso, el poder más grande del mundo además. Entonces el Papa concedía una bula, la palabra bula con B larga, y vemos cómo el Papa Sixto IV, en el año de 1478, firma una bula papal, esto en latín, exegit senseras devotius affectus, para establecer que fueran los mismos monarcas, esto es, los monarcas de España, los reyes católicos, los monarcas, los que nombrarían a su vez a sus inquisidores, y así ellos tuvieran el control sobre todo lo que ocurriera. Y aquí en esta historia aparece un nombre que lo quiero mencionar. Usted probablemente pueda hacer una tarea y entrar a conocer un poco más sobre este hombre en especial. Su nombre, Fray Tomás de Torquemada, 1420 a 1498. Tenga presente en su historia, en su contexto de estudio histórico, este nombre, Fray Tomás de Torquemada, porque este hombre fue prácticamente el fundador verdadero de todo el proceso de la Inquisición. Es decir, este Fray Tomás, este monje, se tomó muy en serio la posición que se le dio por parte de los reyes de España como inquisidor, que fue él quien planeó, fue quien dirigió, quien preparó, quien escribió, y está documentado hasta nuestros días, exactamente
todo el procedimiento. Es decir, es algo así como si él hubiese escrito el Código de Procedimiento Penal o la Constitución de un país. Él fue quien determinó cómo, de qué manera, de todo el proceso, absolutamente todos los detalles, hasta el más mínimo detalle de cómo se debía tratar, cómo se debía maltratar, cómo se debía quemar, matar a aquellos judíos que no aceptaran la fe del nivel 1. Fray Tomás de Torquemada es una de las figuras más emblemáticas de la Inquisición española. Tuvo un papel muy importante en la puesta en marcha de lo que se llamó la Santa Inquisición a finales del siglo XV. En 1483 los reyes católicos lo nombraron el Inquisidor General de Castilla y la de Aragón, exceptuando los territorios en Italia. Se ha podido detallar el ascenso de este ambicioso, aunque austero personaje. Su tío era Juan de Torquemada, quien era el confesor del rey, lo que le permitió los contactos reales necesarios para cumplir con todas sus ambiciones. La carrera eclesiástica de Tomás de Torquemada también fue decisiva. Sus primeros pasos lo llevaron al convento, hubiese sido al convenio, sería maravilloso, al convento de San Pablo de Valladolid, pero más tarde siguió en el monasterio dominico de la Santa Cruz de Segovia, donde llegó a ser prior. Los cronistas de la época hablan de que su carácter mencionaba austeridad, ambición y una extrema severidad. Era un hombre de un rigor implacable. Pero esta expresión que estoy mencionando de un rigor implacable, también posteriormente lo va a traer a una consecuencia terrible para su vida. Dice que Torquemada fue un gran impulsor de la Inquisición y considerado como el fundador verídico de la Inquisición. La bula papal de 1478 era clara y ordenaba que las prácticas criptojudías debían ser perseguidas y juzgadas. Esto llevó a que 5 años después se estableciera el Consejo de la Suprema y General Institución de Torquemada al mando. Sus instituciones son indicadas por un carácter itinerante. Los procedimientos penales a lo largo de este tribunal eran exageradamente fuertes y en 1492 se llevó a cabo la expulsión de la comunidad judía. Más tarde, Torquemada se retiró del convento de Santo Tomás de Ávila, del cual era su fundador, en la paranoica idea de que querían envenenarle, y finalmente murió en el año de 1498 a causa de muertes naturales. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, no lo narra este texto, pero en los documentales de Inquisición, si usted va y los busca y observa los detalles, cuando escuche el nombre de Torquemada, preste por favor mucha atención a la historia, porque sobre este personaje, repito, creo que hay mucho tema que tratar y tema que debemos realmente considerar. ¿Por qué? Este hombre, aparte de ser un hombre exigente, extremadamente rígido y de un carácter bárbaro, no tenía la menor compasión o misericordia de absolutamente nadie, porque tenía un absoluto odio en su corazón hacia el pueblo judío. Este es el origen, la raíz de lo que quiero que tratemos. Y evidentemente para él, llevar al judío, a la comunidad, a las familias judías, a la Inquisición era prácticamente su plan preferido. Ese era su gozo, su satisfacción, el poder matar a los judíos. Pero algo muy grave ocurre aquí, y esto tenemos que mencionarlo. Este hombre, este monje, Fray Tomás de Torquemada, era un hombre pervertido sexual, que pues al principio probablemente no se conocían esos aspectos de su vida. Probablemente los mismos reyes de España no conocían esa situación particular. Por lo tanto, cuando este hombre fue nombrado inquisidor y llegó a ser el más perverso inquisidor de la historia, entonces toda aquella forma, todo ese sistema que él crea para torturar, para lastimar al pueblo judío,
este hombre lo convierte en actos de perversión sexual, tanto para hombres como para mujeres. No vamos a entrar a detalles. Probablemente, repito, en algunos documentales hablen un poco más acerca de esto. Yo no quiero entrar en estos detalles, solo tengamos el concepto básico. Este hombre, este gran hombre sirviendo a la corona de España, a los reyes de España, tenía esa parte oscura. Y esa parte oscura era que cuando se llevaban a las mujeres judías a los sitios de los tribunales de Inquisición, este hombre hacía todo lo que fuese de carácter de perversión sexual con mujeres, hombres y niños. Hasta que posteriormente se descubrió toda esta escena y realmente fue básicamente destituido de todo lo que pasó. La historia que tengo aquí a la mano no nos narra esos detalles, pero lo traigo a colación porque algunos de las historias y todos los temas que hemos podido ir tratando sí nos muestran y nos hablan respecto a estos puntos tan impresionantemente desgarradores de lo que es, repito, la historia. Por lo tanto, mis amados, cuando vemos esta narrativa, nos estamos dando cuenta que la historia no es solamente que el pueblo judío fue sacado de su tierra y llevado hacia Babilonia y llevado hacia tantos puntos. No es solamente quedarnos con la historia de que nuestro pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, fueron llevados a una condición de quemarlos vivos en Alemania. Aunque los números no sean muy estables hasta el día de hoy, los números de muertos con el tema de la Inquisición, si se habla de 3,000, 5,000 gentes que murieron en la Inquisición, uno podría decir, bueno, pero en España murieron 5,000 judíos, pues relativamente no fue mucho, porque finalmente en Alemania fueron 6 millones. Pero para el tiempo de 1492 y esos años, que 5,000 judíos o 3,000 o 6,000 hubiesen muerto en manos de los inquisidores por guardar la Torá, estamos hablando de que es una calamidad enorme. Entonces esos números nos tienen que definitivamente afectar, esos números nos tienen que definitivamente traer a memoria de que nuestro pueblo, la tribu de Judá hasta nuestros días, han pasado por esas calamidades terribles. Ahora, definamos una palabra en todo este contenido. ¿Qué es entonces un hereje? Porque muy probablemente, amado hermano, aquí en Torá al Instante, donde estamos ubicados en este día, desde Israel Casa Integral, muchos de nosotros, alguna vez alguien, si no nuestros propios hermanos de casa, en algún momento pueden haber dicho, es que en la iglesia se predica herejía. Y muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es una herejía. Probablemente hay algo que a mí no me gusta o no me parece, o el pastor explicó algo que no entendí, pero me parece que eso es una cosa como hereje. Tenemos que tener conceptos claros, hermanos. Nunca, mis amados hermanos de ICI en las Naciones y amados que nos acompañan permanentemente en Israel Casa Integral, nunca hablemos de temas que particularmente no conocemos. Aprendamos a tener silencio y ser prudentes. Pero a veces queremos mostrarle a la gente que sabemos mucho y que sabemos demasiado y que somos muy preparados, hermano. No. Yo siempre le pregunto a algunas personas que se cruzan en el camino, es que se judaizaron. Y yo le digo, defíneme por favor la palabra judaizar. ¿A qué te refieres con judaizar? Sí, ustedes están haciendo eso de Shabbat y guardan Shabbat y esas cosas. Eso es de los judíos. Ok, eso es de los judíos. Entonces, pues, todo el mundo, en el mundo entero, estamos judaizados porque nuestro rey Yeshua HaMashiach es judío, porque los 12 apóstoles, discípulos de Mashiach fueron judíos, porque Miriam, la mamá de Yeshua, fue judía, porque toda la Biblia habla de un pueblo hebreo y de la comunidad judía de donde viene nuestro Salvador. Entonces, judaizarse es negar a nuestro amado Yeshua. Y si la gente no tiene conceptos claros, definidos, entonces la gente habla sin ningún sentido. Las personas hablan en la ignorancia.
Hereje es una forma que se designa a una persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas de una determinada religión. Esto es un hereje. Y esto es un hereje y es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando estamos celebrando nuestras reuniones de Shabbat, y algunas personas ven nuestras enseñanzas de Shabbat y nosotros utilizamos, por ejemplo, en el protocolo del templo y en el protocolo de Havdalat Shabbat, tomar el pan, levantar el pan, alzar el pan, la terumá, recuerden la ofrenda, aplicarle la sal, aplicarle la que representa el pacto, aplicar la ley que representa la dulzura de la palabra. Dicen, ay, pero esos rituales, esos son puros rituales, eso suena como herejía. Cuando parece ser que nosotros hay cosas que no queremos aceptar en nuestros corazones porque la revelación no nos llega hasta allá, entonces consideramos que lo que otras personas hacen es herejía. Por lo tanto, es muy importante que definamos, repito, el concepto. El como hereje o como blasfemo también se puede clasificar a una persona que ha injuriado o irreverenciado a Adonai o a una práctica religiosa. El concepto de herejía, además, también puede ser relativo en qué sentido. Mientras que para un hombre de la comunidad del nivel 1, un hereje es toda aquella persona que no sigue el dogma de esa religión, entonces, asimismo, podríamos considerar que toda la comunidad de otras religiones en otras partes del mundo, pues si no están en ese nivel 1, todos son considerados herejes. La etimología de la palabra hereje, la raíz de la palabra hereje, es muy elocuente respecto a su significado. La palabra proviene del latín aerecticus, que a su vez procede del griego apeticus, que significa libre de elegir. Entonces, ¿quién es un hereje? Aquel que tiene libertad de elegir. Yo elijo congregarme en Shabbat. Es un hereje, porque en el concilio de Nicea nos dijeron que el domingo, el primer día de semana, porque Yeshua resucitó. Y resulta que esas tendencias o esas enseñanzas dogmáticas teológicas no corresponden con el texto de la Escritura. Entonces hacemos nuestros dogmas, creamos nuestros procesos de creencia, hacemos nuestra denominación, pero no nos sujetamos textualmente, repito, a lo que la palabra allí representa. En líneas generales, entonces, un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente y seguir un dogma diferente del que otros persiguen. Y esto no significa que no estés de acuerdo con una doctrina o con una religión. Por lo tanto, quería hacer esa claridad, mis amados hermanos, porque evidentemente hoy, cuando hablamos de Torah, cuando estamos en Shabbat, cuando hacemos Havdalah y hacemos todo un protocolo del Seder de Shabbat, muchas personas que nos ven por primera vez, no estoy hablando de Israel Casa Integral, estoy hablando de todo el contexto de pacto, de convenio en el mundo, entonces se tilda de herejes, de sectas, de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no seguimos el dogma que ellos profesan en su fe o en su religión. Pero nosotros estamos, como dice la palabra, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Otra palabra que quiero que consideremos esta tarde. Estoy mencionando varios términos, hermanos. Espero que usted tome atenta nota y pueda profundizar en ellos. Otra palabra que quiero que tratemos. La palabra Malleus Maleficarum. Eso en un español coloquial dice martillo de brujas. Y esta es una circunstancia que tiene que ver de manera muy importante con lo que es una frase popular, persecución de brujas, que tiene que ver por allí con la época del Renacimiento particularmente. Hacia ese mismo tiempo que estamos tratando, de 1184, se funda el tema de la Inquisición en un lugar particular, en Francia. Observen, ya hablamos de algo de la Inquisición española, que iba contra lo que es específicamente el pueblo judío, hasta el tiempo de la expulsión del pueblo judío en 1492. Ya veremos un poco esa historia
que tengo ahí pendiente de tratar con Cristóbal Colón y demás. Pero en Francia, en 1184, se genera una inquisición también al sur de Francia para luchar contra la herejía albigense allí asentada. Esta primera inquisición episcopal, que es una inquisición que depende directamente del obispo de cada diócesis, fue sustituida por una inquisición papal, dependiente, repito, directamente de Roma. En el año 1231, a pesar de la creación de la creencia en las brujas, que es anterior a todo el contexto mismo de lo que es el cristianismo o el nivel 2, no es hasta el año 1484 cuando el Papa Inocencio VIII hace constatar una bula, recuerden la palabra bula, oficialmente un documento de la fe del nivel 1, y en su existencia, mediante esta bula, Sumanis Disirantes Afflictibus. Esta bula hace referencia a el Malus Maleficarum, que es el más famoso de todos los libros de brujería escrito hasta nuestros tiempos, desde los años de 1486 y publicado en 1487. Aunque los más importantes teólogos de la Inquisición en la Facultad de Colonia condenaban el libro por recomendar procedimientos poco éticos e ilegales, asimismo, en ese mismo tiempo se hace referencia a las doctrinas demonológicas practicadas en la Iglesia. Este es un tema apasionante. No sé si le pudiésemos dedicar un estudio en particular, pero en la medida que lo fui leyendo, no deja de traerme una gran impresión, porque repito, son temas que probablemente pasamos por alto, y qué lindo aprender hebreo, y qué lindo aprender la Torá, pero hermanos, es que si no conocemos la historia, estamos sujetos a repetirla. Este concepto de maleficio se hizo accesible a un amplio público, y este concepto de brujería demonológica contribuyó a la casa de brujas a atribuir autoridad y credibilidad a los procesos de brujería que ya se conocían desde otros tiempos. A fines de la Edad Media se estaban produciendo cambios muy bruscos en la forma de vida, particularmente en Europa, y era una época en la que se estaban descubriendo nuevas tierras, que fue parte de lo que más adelante veremos con el proceso del descubrimiento, comillas, de América. Y comenzaba a despertarse entonces una conciencia popular entre los campesinos de Alemania, quienes poseían conocimientos religiosos rudimentos mezclados con supersticiones ancestrales. Aparece en aquel tiempo la imprenta, que abriría la posibilidad de una gran difusión de textos y documentos hasta nuestros días que los podemos constatar. Entre ellos aparece la Biblia, y existen complicados estudios pseudocientíficos para leer los astros y la creencia firmemente de lo que era la astrología esotérica como magia. Y existían muchos libros sobre magia talismática y secretos de alquimia. Este martillo de brujas fue complicado y escrito por los monjes inquisidores dominicos, que también fueron conocidos posteriormente como los inquisidores. Y aquí entonces viene otra escena, y es que para Francia, voy a tratar de resumir porque es un texto inmenso, para Francia se levanta en toda aquella región, Francia, Alemania, en estos sectores de Europa, un movimiento esotérico, un movimiento de magia, de astrología, de zodiaco. Bueno, creo que hace 2 semanas hablamos durante toda la semana sobre ese asunto. Bíblicamente lo estudiamos. Todo lo que tenía que ver con el misticismo, todo lo que tiene que ver de hecho con ateísmo, lo que tiene que ver con carta astral, superstición, zodiaco, consulta de muertos, agoreros, etcétera, etcétera. Vea ese programa 2-3 semanas anterior, ahí lo va a encontrar. Entonces, el gobierno francés ordena la Inquisición. Una inquisición, o sea, recuerden que la palabra inquisición en principio significa investigar. Una inquisición respecto a la polución en todos los territorios de brujas.
brujas practicantes de todo tipo de artes esotéricos y demás, que obviamente estaban en contra de la fe, para el caso, hablando de la fe en el sentido de la fe del nivel 1. Entonces, nuevamente la Inquisición toma control sobre este punto y en el año de 1487 vemos que se producen una serie de documentos, escritos, textos, libros, entre ellos particularmente El martillo de las brujas, que era un libro de maleficios, y entonces se empezó la persecución a toda persona que tuviese en sus manos, en su casa, o conocimiento o acerca de algo que tuviese que ver con estos escritos, para llevarlos inmediatamente a la Inquisición, al Tribunal de Inquisición y, por supuesto, condenarlos, so pena de la fe. Es decir, que siempre la Inquisición, por eso se dice la Santa Inquisición, haciendo querer entender que la Santa Inquisición es una manera de cómo hacer justicia, cómo hacer que la fe se honre, se respete, que la fe tenga santidad, pero realmente detrás de toda esta fe, repito, lo que habían eran intereses políticos, intereses económicos, intereses de gobierno, de poder, de autoridad y, por supuesto, matar a todo aquel que se oponga a los planes establecidos por una nación o por un gobierno. Interesante, durante el siglo XV la Inquisición se dedicó a quemar a todos aquellos hombres y mujeres, especialmente mujeres llamadas brujas, y es así que vemos cómo se dio una cacería, y de ahí viene la famosa expresión, la cacería de brujas, la cacería de brujas, que fue una bula debidamente establecida por el Papa, quien a través de sus documentos de Inquisición determinó a los jueces laicos y a los jueces de las monarquías para que continuaran esta cacería de brujas en pro y en beneficio de la Iglesia, retirando de allí todo libro de bolsillo o documento que tuviera que ver con maleus maleficio, maleficios malos. Traducciones contemporáneas de la obra, hasta el día de hoy todavía se pueden localizar algunos documentos sobre este tema. Bueno, mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 segundos, ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, continuamos. Ya el tema hoy he tenido que repartirlo en diferentes momentos y estamos apenas a unos minutos para terminar, entonces vamos a dejar el tema abierto para continuar en el día de mañana, si Adonai nos lo permite, y vamos a considerar el tema ahora sí de nuestro famoso descubridor de América, que aunque lastimosamente no tiene su nombre, pues así se llamó el señor Cristóbal Colón, judío sefardita que descubre América. Toda la historia de la escuela tradicional enseñará el tema respecto al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, pero posteriormente, repito, corresponde a otro, Américo Vespucio, establecer que a él se le dio realmente el atributo, vamos a decir así, la credencial. América debería llamarse seguramente Colombia, no sé, tenía que tener un nombre relacionado con Cristóbal Colón, pero decidió otra persona llamarlo América. El explorador italiano de Génova zarpó en 1492 para enriquecer a los monarcas españoles con oro y especies de Oriente. Les recomiendo, hermanos, vean en YouTube un documental, La historia de Cristóbal Colón. Es un poco extenso, 1 hora 30 minutos, pero excelentemente bien documentado, fechas, historia, en todos los sentidos. Me parece que es importante que lo puedan ver. Ojalá nuestros hijos lo puedan ver, porque si no se los enseñan en la escuela, tienen que aprenderlo. Durante la vida de Cristóbal Colón, los judíos se convirtieron, como lo hemos mencionado ya, en el blanco de la persecución religiosa fanática de la fe en el nivel 1.
El 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel proclamaron que todos los judíos debían ser expulsados de España. Esa expresión expulsados de España no era simplemente váyanse o los deportamos, no. Expulsados significa que se debían retirar de la tierra de España, pero que no podían salir con absolutamente una peseta con ellos. Todos sus dineros, sus propiedades, todo lo que tuviesen de valor, joyas y demás, que por demás eran extremadamente ricos, no podían salir con ellos. Es impresionante. Esto es, como decía un dictador aquí en América hace apenas unos cuantos años, decía, exprópiese, exprópiese, exprópiese. La historia se repite. ¿Qué decían los reyes Fernando e Isabel de España? Exprópiese. Y tomaban de toda la riqueza del pueblo judío porque su único interés de hecho era ese, tomar la riqueza del pueblo judío. Esta salida fue dramática, por supuesto. Salieron sin absolutamente nada más que lo que tienen puesto. Y en todo este proceso había un promedio de 800,000 judíos que no conocían más que su fe en la Torá, y entonces empieza el proceso de la Inquisición para que ahora sean conversos a esta fe. Y muchos de ellos, después de haberlo perdido todo, después de haber perdido familias, después de haber pasado por todo este vástago mundo de crueldad, definitivamente tuvieron que aceptar conversos, volverse conversos, aceptar la fe católica, y de ahí el término marrano kosher. Los judíos que se vieron obligados a renunciar a su fe y a su historia de Torá y abrazar el contexto de la fe en el nivel 1 eran conocidos como conversos. También hubo quienes fingieron esta conversión practicando el catolicismo hasta el exterior, mientras que secretamente practicaban su fe en la Torá. Obviamente era lo típico, es decir, hablaba hace unos días con alguien sobre el tema. Probablemente ellos no es que hayan tenido una conversión legítima, auténtica, es decir, bajo la presión inquisitoria aceptaron volverse católicos, hacer una confesión de fe en ese nivel 1, pero su corazón seguía siendo el corazón del pueblo judío, su Torá, el cumplimiento de los misbot, el cumplimiento de Shabbat, por favor, secretamente. Decenas de miles de ellos fueron torturados por la Inquisición española. Se vieron presionados a dar los nombres de sus propios amigos y aún de los propios miembros de su familia, quienes desfilaron frente a una multitud de gentes, apabullándolos, atados y atravesados con estacas y posteriormente llevados para ser quemados vivos. Sus tierras y sus posesiones, absolutamente todas sus riquezas, fueron retiradas, expropiadas para pasar a manos de la Santa Iglesia. Y por supuesto, de la corona de España. Mis amados, creo que estamos sobre el tiempo. Así apenas hicimos la introducción, pero quiero que vean, por favor, si pueden hacerlo y ven el documental. Aquí está en YouTube, Historia de Cristóbal Colón, sus viajes, su historia. Si se los puedo compartir, el link para que lo puedan específicamente cuál. Hay varios seguramente, pero hay uno muy especial. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia de este hombre judío, de la comunidad sefardita, de padres judíos, nacido en Génova, aunque pareciera ser impresionantemente fabulosa, que de hecho lo es, como un gran marinero, como un gran cartógrafo, como un conocedor de los astros, de pronosticar las estrellas, los viajes, las rutas, la cartografía, los mapas, las maneras como durante esos 4 viajes hizo todo lo que hizo, su vida termina en una completa y absoluta tragedia total, en una miseria absoluta, en ruina, en enfermedad, despojado absolutamente de todo lo que había logrado conquistar a través de sus diferentes viajes por el mundo. De tal manera que por eso la historia es tan extremadamente importante que la conozcamos, porque cuando hablamos de Cristóbal Colón y celebramos el 12 de octubre, celebrar el tiempo del descubrimiento, ¿qué tal si conociéramos realmente todo el trasfondo que pasó? Cuando se nos dijo que habían invadido nuestras tierras y habían causado destrozos, muertes y violación. Pero mis amados hermanos,
tenemos que saber quiénes ocasionaron esto. Porque después de su primer viaje, cuando él regresa a España con oro, evidentemente, recogió oro, recogió frutas y muchas otras cosas, incluso llevó indios, como fueron llamados, desde estas tierras hacia España. Su intención era que estos indios aprendieran el idioma y que a su vez España aprendiera su lenguaje para que pudieran entrar a un nivel de comunicación. A partir de ese momento empezaron a aparecer un sinnúmero de hombres exploradores. Fueron exploradores desde zapateros, fueron exploradores los sastres, los estudiantes, los monjes. Miles de gentes se ofrecieron para venir a las Américas porque sabían que había oro y su intención solamente fue buscar riquezas. Y muchos de esos hombres que posterior a los viajes de Colón empezaron a venir y a viajar, y empezaron 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Posteriormente hubo más de 1,500 embarcaciones que vinieron hacia nuestras tierras. Entonces de allí es de donde viene esa historia del saqueo, la violación, la muerte, las catástrofes, todo lo que pasó en la violencia. Por eso repito, la historia de Cristóbal Colón, la Inquisición y todo lo que el Eterno nos ha puesto esta semana, tiene como propósito algo, hermanos: valorar cada día más que el Eterno nos da el privilegio, el honor de poder tener en nuestras manos este maravilloso texto, de poder estudiar su palabra, aprender su palabra, vivir su palabra, amar su palabra y, por supuesto, obedecer su palabra. Mis amados, muchísimas gracias. Continuamos el día de mañana. Gracias por su tiempo, su atención, su participación, sus mensajes. Espero que el tema sea de su interés, porque tenemos mucho que aprender. Estudiar la palabra, sí, hay mucha historia, que a la luz de la palabra también tenemos que considerarla. Shalom, mis amados hermanos, muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro Mesal, me despido. Y recuerden, Israel Casa Integral. Shalom para todos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.